buenos días, mis queridos alumnitos del segundo año de educación secundaria. Los saluda mi Sarita. Y como todos los días lunes, nos corresponde realizar las áreas de historia y de desarrollo personal. Vamos a empezar entonces con el área de historia. Y ustedes entran ya al tema número 3, correspondiente a la clase 4 de este último cuarto bimestre. El título general es Humanismo y Renacimiento. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento, chicos, es el periodo de la historia europea entre los siglos XIV y el siglo XV, caracterizada por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. Se aspiró a una renovación en todas las parcelas de la cultura humana, como la filosofía, en la ética, en la moral, en la ciencia y entre otras cosas. El mundo medieval pasa a un mundo moderno. Podemos ver algunas obras relevantes del Renacimiento. El humanismo. El humanismo es el movimiento intelectual que se extendió por Europa a partir del siglo XIV. Viene de la palabra latina homo, que significa hombre. La nueva razón de pensar confiaba en el ser humano, en su razón y en su capacidad para cultivar todas las ramas de la sabiduría. El humanismo es la manifestación ideológica y literaria del Renacimiento. ¿Cuáles son las teorías o cuál es la base de la teoría del humanismo? Primero, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural. Segundo, la libertad de ideas y creencias. Tercero, el rechazo a todo tipo de violencia y discriminación. Cuarto, el ser humano como una totalidad. Quinto, el ser humano tiende de manera natural a buscar su autorrealización. Sexto, el hombre es un ser en un contexto humano, vive en relación con otras personas. El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia, y el hombre tiene la capacidad de decidir. Características del humanismo. Se trabajó con mucho entusiasmo para estudiar las obras de la antigüedad con la ayuda de príncipes y pontífices. Se desarrolló una mentalidad erudita, crítica y apasionada por las artes y las ciencias. Se dieron descubrimientos geográficos y técnicos. Se creó el orgullo y el individualismo del hombre renacentista y tuvo un carácter literario. Rechazaba la visión teocrática, del medioevo, defendía una concepción antropocéntrica del universo, era la permanente búsqueda de un ideal de equilibrio y armonía. Se inclinó hacia las escuelas neoplatónicas filtradas por el cristianismo. Su finalidad era un nuevo examen del hombre y su mundo, tomando como maestros y ejemplo a los autores clásicos. El hombre y la naturaleza se convierten así en los dos polos de la cultura y de la vida renacentista. Su historia, vamos a ver la historia del humanismo. Todo comenzó así. Los hombres tuvieron una actitud altamente crítica y polémica respecto de la cultura precedente. Así es como surgieron los humanistas. El origen del humanismo es la importancia que suma que en la formación espiritual del hombre culto se atribuía a la studia humanitatis, que quiere decir la mayoría de los estudios de la humanidad. En cuanto a diversos de los estudios teológicos, se rechaza el ideal medieval de la reductio artium ad theologia, que quiere decir reducción de las artes a la teología. Los humanistas abogan por una formación religiosa seria en oposición a la superficialidad y tosquedad de la educación religiosa corriente. Luchan por un ideal de formación humana plena con la burda safiedad de la Edad Media, para ellos fielmente representada en la inelegante dureza del latín medieval. Combatían los manuales escolásticos en que los clérigos habían aprendido por siglos el latín, memorizando feos hexámetros preceptísticos y edificantes. También contra farragosas colecciones medievales de etimologías caprichosas y de noticias pseudocientíficas que fueron recogidas aquí y allá de varias fuentes, sobre todo las clásicas, así como contra las antologías de excerta de autores clásicos y cristianos. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a cortar entonces este tema aquí, vamos a continuarlo en la próxima clase y así darle pase al área de desarrollo personal. Muy bien, mis queridos alumnitos del segundo año de educación secundaria, continuamos entonces con el área de desarrollo personal. Ustedes están en el tema número 3, correspondiente a la clase 4 de este último bimestre.
Y el tema 3 es los comportamientos de riesgo. Muy bien, vamos a ver entonces la primera diapositiva sobre este tema. ¿Qué son las conductas de riesgo? Toda conducta que vaya en contra de la integridad física, mental, emocional o espiritual de la persona y que puede incluso atentar contra su vida. Eso es una conducta de riesgo. ¿Cuáles son los tipos de conducta de riesgo? Por ejemplo, las relaciones sexuales precoces y sin protección. Esto deriva a tener enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. El consumo de alcohol y otras drogas, conducta que propicien accidentes, situaciones que impliquen violencia, conductas suicidas, situaciones asociadas a la deserción o disminución del rendimiento escolar, conductas delincuenciales y trastornos de la conducta alimentaria. Factores de riesgo son todas aquellas condiciones físicas, psicológicas y sociales que incrementan significativamente las posibilidades de que un individuo incurra en una conducta de riesgo. Y estos factores de riesgo se pueden dividir en 3 grupos: los individuales, los familiares y los sociales. Factores individuales de riesgo. Aquí tenemos edad y género, la baja autoestima, altos niveles de angustia, altos niveles de depresión, pobre percepción de riesgo, altos niveles de impulsividad, rebeldía y resistencia a la autoridad, gran necesidad de autonomía y pasividad. Esto provoca curiosidad, baja resistencia a las presiones de grupo, baja aceptación o rechazo del grupo de pares, problemas académicos, dificultades, fracasos, suspensiones, deserción, entre otras cosas. Manifestación de problemas de conducta en edades tempranas, sensación de invulnerabilidad, exposición crónica a condiciones de presión y estrés, sentimiento de soledad, experiencias tempranas de frustración, capacidad deficiente de afrontamiento y falta de sentido de vida y de proyecto a futuro. Factores familiares. La familia como medio facilitador o modeladora de conductas de riesgo. Percepción distal de los padres. Padres temperamentalmente violentos. Distanciamiento afectivo de los padres. Expectativas poco realistas sobre los hijos. Y crisis de valores tradicionales. Altos niveles de tensión y malestar familiar, poca capacidad para reconocer y manejar sentimientos, comunicación hipercrítica y falta de respeto, inducción de sentimientos de culpa como mecanismo de control, poca supervisión por parte de los padres, falta de límites o límites difusos, inconsistencia en pautas de autoridad. Factores sociales. Estrés psicosocial, crisis de valores sociales, sociedad permisiva de ciertas conductas, publicidad hedonista y consumista, falta de redes de apoyo para los jóvenes, disponibilidad de drogas, falta de alternativas para el tiempo libre, problemáticas sociales, rapidez de los cambios sociales, estereotipos sociales. Factores de protección. Los factores de protección son todas aquellas variables que disminuyen la probabilidad de involucrarse en conductas de riesgo, ya que fomentan la resiliencia y el autocuidado. Resiliencia o resistencia. El término resiliencia proviene de la física y se refiere a la capacidad de un material para recuperar su forma inicial después de someterse a una presión que lo deforma. La resiliencia humana es la capacidad entonces de un individuo o de un sistema social de vivir bien y desarrollarse positivamente a pesar de las difíciles condiciones de vida y más aún de salir fortalecidos y ser transformados por ellas. Muy bien, mis queridos alumnitos del segundo año de secundaria, vamos a terminar entonces ya los 2 temas. Recuerden por favor entregar sus tareas en el tiempo que se les pide y nos volvemos a encontrar el día viernes con las clases de cívica, geografía y economía. Que tengan buen lunes, chicos.